sobre la tarea realizada y sobre la diversidad de maneras de encararlas. Hay una cosa que me llamó mucho la atención. Quiero decir, para empezar, que la mayoría de los trabajos son muy buenos. Hay un desarrollo de la consigna en los tres planos que planteé, ¿no? O sea, la descripción, el hábitat, el entorno, las costumbres, la leyenda. Por supuesto que hay algunas que son más minuciosas, otras son mucho más sintéticas, pero yo diría que la amplia mayoría leyó la consigna y trabajó sobre la consigna. Una segunda categoría de trabajos. Bueno, quiero decirles además que me tomé el trabajo de leerlos todos y darles una devolución a todos. Algunos más extensos, otros más breves, pero los leí todos y les escribí algo a todos. 53 trabajos. Hay un segundo grupo, porque no es una sola persona, ni dos ni tres, que escribieron lindos textos a propósito de algún animal, pero en general era una mascota. Hablan de su perro, de su gato. Me llamó la atención porque era muy clara la consigna de que tenía que ser un animal fantástico, es decir, mitológico. Pero bueno, la consideración es, los textos eran creativos, los textos eran realmente bien escritos, desde el punto de vista de la coherencia. Había que hacerles ajustes, naturalmente, como siempre decimos, pero en esos casos sugerí, a ver, lee bien lo que te planteé, porque puedes escribir algo muy, muy bueno, pero no tiene nada que ver con la consigna. La consigna era un animal imaginario. Y es notable como algunos o algunas, al recibir la devolución, cayeron en la cuenta de que efectivamente no habían leído correctamente lo que se les había solicitado. Esto plantea cuestiones interesantes respecto de la lectura, la interpretación, la atención, porque evidentemente una persona que hace un trabajo y lo desarrolla bien, le dedicó su tiempo. El hecho de que no haya leído adecuadamente la consigna es algo a conversar desde el punto de vista de qué está pasando con la lectura, qué está pasando con la comprensión de los textos. Y lo digo porque no fue excepcional, fueron varios. Y después hubo un tercer grupo que me lo tomé en chiste, no fueron muchos, pero hicieron el copia y pegue. Es decir, se fueron a Wikipedia y tomaron un animal, un felino, por ejemplo, y copiar textualmente lo que planteaba, lo que encontraban en internet. Yo no me lo tomé como una ofensa. Hay gente que se puede enojar con eso y decir, me están tomando el pelo. No, la verdad que no me enojé, pero me llamó la atención porque hay algo de ingenuidad, ¿no? Algo que hasta me despierta cierta ternura. Es decir, ¿cómo es posible que el que hizo eso o la que hizo eso no se dé cuenta de que uno lo va a advertir a la primera? Es decir, cualquiera lo advertiría, pero si uno tiene este oficio y está trabajando con eso, y bueno, como fueron más de uno, también lo estoy comentando en este momento. Ahí yo hice la aclaración que vale no solamente para esos compañeros o compañeras, sino para todo el mundo.
Dejamos en claro en el encuentro anterior que no había una obligatoriedad en hacer la tarea, que la tarea era optativa, que si se podía, si les daban ganas, si se enganchaban, buenísimo. Si no lo podían hacer sin tener que dar ninguna explicación, no hay ningún problema. Yo creo que eso es preferible a hacer esto, ¿no? Que me pareció hasta simpático. Me pareció como escolar, como de sexto de primaria, ¿no? A ver cómo lo engaño al profe. Por eso digo que no había maldad en el acto, había algo de ingenuidad, algo de, hasta me dio ternura. Y dije, no, bueno, si te dan ganas, vuelve a hacerlo, si te dan ganas, si tienes tiempo, y si no, pues como se dice en México, ahí muere. Pero insisto que la mayoría produjo textos trabajando los 3 planos de la consigna, e inclusive, es decir, la descripción, el hábitat, bla, 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 y generando leyendas muy interesantes, muy, muy interesantes. Hubo otro rasgo en varios, y eso me pareció que agregaba un plus, y es que ubicaron al animal fantástico en la región en donde viven. O sea, este animal mitológico es de Colima, aquí se lo encuentra. Y es muy interesante porque cuando uno lee un trabajo de una persona que sabe su localización y encuentra que escribe desde su lugar, esto le da como una intensidad mayor. Entonces me gustó mucho eso de que algunos refirieran la existencia del animal a su propio territorio. Y hubo un caso muy interesante en donde a mí me dio esa sensación que a veces dan los cuentos de Borges, ¿no? De que plantea algo como si fuera real, pero en realidad uno cuando termina de leer no sabe si realmente fue real o lo construyó producto de su imaginación. Y hubo un trabajo muy particular donde señala que ese animal fantástico lo conoció a través del relato de su abuela, que cuando eran pequeños les contaba acerca de, no me acuerdo cómo se llamaba el animal y que eso, desde su mentalidad de niños, desde su sensación de niños, les generaba como mucha inquietud, ¿no? Entonces, mezclaba, y mezclaba muy bien, la consigna con una referencia familiar, social, que le agregaba mayor potencia al relato, porque uno se quedaba, termina, le gusta, pero termina diciendo, ¿habrá sido? ¿No habrá sido? ¿Lo habrá inventado como vocación para el relato? ¿O realmente su abuela contaba este tipo de cosas? Es decir, creo que es la primera vez de todas las tareas que les puse hasta ahora en donde me he encontrado con muchos relatos muy buenos, de muy buena factura, y espero que esto siga, espero que esto continúe así, ¿no? Como que en cada encuentro avanzando un poquito. Quiero adelantarles algo respecto de un trabajo que podría ser, que no es una tarea puntual que he dado para la semana que viene o para la otra, sino que podría ser un trabajo de cierre. Se los adelanto ahora porque todavía falta un montón, y entonces podrían ir pensándolo, podrían ir buscando material, podrían ir diseñando algunas propuestas. Me parece que podría ser un buen trabajo de cierre, un ejercicio de escritura que se generara a partir de el fragmento de un texto
que ustedes elijan. Así como hemos trabajado con los textos de Cardoso y Aragón y los fragmentos de poesía de Octavio Paz, de Silvina Ocampo, etcétera. Bueno, que ustedes elijan, cada uno busque un fragmento de un texto que les parezca que puede motivar la producción de escritura. Y una vez que eligen el fragmento, que yo recomiendo que no sea más de, no sé, 10, 15 líneas, pueden ser menos, comiencen a pensar consignas dirigidas a la escritura que pueda destapar la lectura de ese texto. Es decir, la actividad tiene una primera etapa, que es la selección de algunos textos, y la segunda etapa es la construcción de consignas propias. Porque hasta ahora, y así va a seguir siendo, están trabajando a partir de consignas que yo les doy. Y lo ideal sería que en algún momento ustedes puedan adquirir autonomía, es decir, ustedes puedan no solamente elegir un buen fragmento de un texto, sino que puedan pensar alguna, una o más consignas, pero por lo menos una, para generar un trabajo de escritura. Ese podría ser el trabajo de cierre. Que tienen un mes para buscar, para elegir, para transcribir, etc. Y releyendo ese fragmento, probablemente ustedes se les vayan ocurriendo consignas. Y las van apuntando. No quiere decir que a la primera que se les ocurra la van a copiar. No, las van apuntando. Y las van afinando, y las van corrigiendo, y las van revisando. Hasta que se sientan más o menos satisfechas o satisfechos, no solamente con lo que dijeron, sino con la consigna que crearon. ¿Qué digo? Tiene que ser por lo menos una, pero pueden ser más de una. Ese sería el trabajo final. Tenemos un mes todavía, faltan 4 sesiones. Eso independientemente de que entre sesión y sesión yo les estoy dando algunas cositas que son optativas, como las de la zoología fantástica, pero la del trabajo de cierre no sería optativo. Ese sí debería ser como una condición para acreditar el curso. Por eso se los digo con tiempo. Entonces, así como todas estas son optativas, y me da mucho gusto que la inmensa mayoría las haya hecho, esta otra sería obligatoria porque de alguna manera mostraría un resultado. Esto es lo que generó fulanita o fulanito después de todos estos encuentros. Esto eligió, esta consigna creó, y lo ideal sería no solamente plantear la consigna, sino dar el ejemplo de respuesta a la consigna. Es decir, a partir de la consigna se podría escribir ejemplo, y ahí desarrollan ustedes un texto motivado por la consigna. ¿Quedó más o menos claro? Si no, vuelvo a aclararlo. En esto, maestro, yo sí tengo dudas. Lo último ¿Tú tienes que duda? sí, Sí, donde dime. dijo usted el ejemplo de la respuesta a la consigna, ¿me pudiera explicar de manera más clara? Claro, es decir, si yo digo, el texto que elijo es un fragmento del poema de Octavio Paz, La tinta verde crea jardines, selvas, ¿no? Donde consigna, ¿y la tinta roja qué crea? Esa es la consigna. Ah, gracias. ¿Y la tinta negra qué crea? Y el ejemplo, la tinta roja, ¿no? Sí. Aparece cuando bla, 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 bla. La tinta negra suele verse cuando bla, 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 bla. Es decir, a partir de la consigna desarrollas el ejemplo. ¿Correcto? Muchas gracias, sí. Bueno.
Doctor, perdón, yo no podía entrar, yo, Elizabeth, no podía entrar de computadora y entré por mi cel y se me descargó y no oí al principio. Vamos a elegir entonces alguna de todas las cosas que hemos hecho para el trabajo final. Es que no oí a partir de la duda que me dijo la maestra. Ahí va, ahí va. ¿Me puede no van por favor? a elegir, van a elegir el fragmento de un texto que para ustedes resulte motivador de la escritura. Y a partir de ese fragmento van a inventar una consigna. Y con esa consigna van a escribir algo como ejemplo de lo que podría generar esa consigna. Y ese, de acá al final, sería el único trabajo obligatorio, para entregar hacia el final de todas estas sesiones, no la semana que viene. Por eso digo, tienen tiempo para elegir, tienen tiempo para pensar consignas, etc. Y los trabajos que les dé entre sección y sección son optativos, es decir, si los quieren hacer los hacen, si no los pueden hacer no los hacen, etcétera, etcétera. Y nosotros elegiríamos, sí, gracias, y nosotros elegiríamos el texto libre de algún poema, de algún relato, de algún cuento, de cualquier escrito. Ustedes eligen el texto que quieran, puede ser un fragmento de una novela, puede ser un poema completo si es cortito, un fragmento de un poema, puede ser un cuento breve completo o un fragmento de un cuento si el texto es más largo. Eso es justamente lo que ustedes tienen que decidir. Okay. Muchas gracias. Maestro, bueno, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿tiene extensión el trabajo? No te escucho. ¿Tiene alguna extensión en específico en la tarea? No, lo que ustedes, como ustedes quieran, como ustedes puedan. No tiene ninguna extensión promedio. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a empezar a la sesión, siempre, ¿se acuerdan el concepto de lectura gratuita? Es decir, compartir un texto con un grupo y ese texto puede generar una conversación, puede generar una escritura, o simplemente se queda ahí, en el impacto que pudo haber tenido ese texto en el grupo. Hablamos en alguna sesión de Onelio Jorge Cardoso, ¿no? Un escritor cubano. Quería leerles un cuento de Onelio que se llama La serpiente y su cola. ¿Todos me están escuchando bien? Sí. Bien. No lo leímos este cuento, ¿verdad? Porque si no me hago bolas. No lo hemos escuchado. Bueno, muy bien. Se llama La serpiente y su cola. Forma parte de los cuentos completos de Onelio. Después les voy a dar un dato de algunos cuentos que pueden encontrar en internet, muy poquitos, porque es muy difícil encontrar cuentos de Onelio en México. Pero sí hay 3 o 4 muy buenos, 2 muy hermosos para niños y los otros para todo público que los pueden bajar de internet. Se los comento después. Desde luego que sí. Que las cosas suceden porque yo suelo encenderle muy vivamente su imaginación de 7 años. De ahí es que vienen las cosas. Por ejemplo, así de pronto, él y yo estamos mirando la desembocadura del río desde el castillo de la Chorrera y yo voy y le digo que qué bueno que el río fuera una serpiente de ese tamaño. Y enseguida ella casi le ve los ojos enormes en cada orilla de la desembocadura y mirando acechadamente el mar.
Y es que yo suelo contarle las cosas que él espera oír de la persona mayor, por encima de su estatura y su severidad. A veces sucede que por hacerlo reír, le digo alguna que otra mala palabra, de las que no son tan malas, vaya, de esas que se dicen si uno no es tonto o comprende que no debe tomarse tan en serio. Entonces, hay que ver cómo se ríe. Saca todos los dientes, hasta el hueco del que acaba de mudar, y uno advierte que se ha liberado de un peso muy grande. El caso es que sin quererlo y porque lo quiero, no sé qué escaño me he ganado en su imaginación. Mas debe ser muy alto, porque apenas mete la cabeza por la puerta de la casa, ya me está buscando con los ojos. Vaya, a lo mejor debe ser porque se me ocurren cosas como estas, que de pronto voy y le digo, ¿vamos mañana a Matanzas? Naturalmente lo primero que veo es la cara que pone. Debe ser muy lejos eso, o tal vez otro país al que van solo los mayores cuando hay necesidad urgente de ir, porque vienen telegramas de la familia y esas cosas. Y lo segundo que veo es que no le cabe el gozo en la cara de la risa que le da. Entonces, para rematar, voy y le añado que la cosa es en tren, que sale de Casablanca, después que uno pasa la bahía en lancha, y además que el tren es eléctrico, sin humo ni locomotora, bufando vapores, pero con pito, eso sí. Desde luego lo que yo le prometa a un niño, se lo cumplo, y mucho más si es uno como este, quien acaba de bajar la cabeza y está mirando ahí, en un solo mosaico del piso, la bahía, la lancha, Matanzas y el tren. Así que al día siguiente tomo un cartucho o lo que se pueda, le meto un bistec con 2 tapas de pan, pongo un termo de leche, otro con agua, riego algunos caramelos y salimos de madrugada para no perdernos un buen puesto en el vagón. Y entonces pasan 2 cosas muy importantes. La una, que lo veo todo el tiempo mirando fijo por la ventanilla de la guagua, como si no existiera otra cosa más que el cielo. Entonces voy y le pregunto, oye, ¿tú nunca has visto amanecer? No, me dice. Y claro, me doy cuenta de que está asistiendo nada menos y por primera vez a cómo se hacen las mañanas en el mundo. La otra es que cuando me oye decir Casablanca, me pregunta que si es ahí donde vive el presidente de los Estados Unidos. Y ya, desde luego, los ojos son de preocupación. Yo me río sin poner burla en la risa y le digo que no, que esa es otra Casablanca, está bien fuera y para siempre de nuestro país. En fin, hacemos el viaje, que vemos el campo extenso, verde y veloz desde la ventanilla, y hasta lo dejo asomarse un poco para que le dé el viento en la cara. De manera que hacemos el viaje y regresamos. Y luego, en el transcurso de la semana, por no sé qué discusión allá en su casa, la madre, sonriente, me dice que qué le eché yo al niño, porque fue y le dijo, casi a punto de llorar, aquí nadie me quiere como fulano. Ya digo, no lo pretendo, pero lo consigo sin quererlo. Ahora bien, como la vida es la vida, y uno también tuvo su carril y lo repite hasta sin querer, no todas las veces suceden las cosas sin que haya algo que decir. Un ejemplo. El domingo este último, que precisamente por ser domingo lo traen a casa, yo pienso que lo único que se les ha hecho es mudarlo de jaula, de una jaula a otra jaula. Entonces voy y le digo que si quiere dar una vueltecita conmigo hacia el mar. Y me lo llevo.
Esta calle 20 tiene una gran bajada, casi cuesta abajo, y esto no puede ser más excitante para andar por él. Me lo dice y lo suelto. No tengo más que abrir la mano, de manera que se dispara, y hasta quién sabe si solo por rememorar el sopetón del viento en la cara. Y allá va. Desde luego uno piensa que cuando se acaba la acera, que viene la calle y la ruta 10 como una cuchilla, y entonces uno se pone a calcular, ¿lo sabrá? ¿Se dará cuenta? ¿Irá dormido en su velocidad? Y se prepara uno a gritarle, pero a la vez no quisiera hacerlo porque de cierto va golpeándose el muslo como si él mismo fuera un caballo a todo galope. No, yo no le grito. Las cosas no van a suceder porque uno se las imagine. Además tiene 7 años. Lo dejo que siga, pero... ¡Alberto! Le he metido un grito que es una estupidez. Yo sé que por el hilo de ese grito se han reunido en él una pila de regaños y hasta de voces distintas que surgen súbitamente de la memoria. Y me molesto conmigo mismo. Pero así son las cosas de los viejos carriles en uno, que encima de gritarle, en cuanto estoy junto a él, le digo lo otro. Pero tú eres bobo, chico, y si viene una guagua, él no dice nada. Yo vuelvo a hacer aquello que está por encima de su estatura, mas sé que habiéndome oído tantas cosas dichosas, esas palabras bobo ha sobrado dolorosamente en el aire. Bueno, seguimos, casi no hablamos, uno porque comprende que ha hecho una imbecilidad, y él acaso porque ahora no está muy seguro de lo que debe hacer. Eso mismo tal vez lo obliga a andar con la cabecita baja y pasando la mano por la pared. Claro, se ensucia las manos. Y hay una cosa que se llama microbio y laboratorio y médico y fiebre y toda esa verdad y esa patraña según se haga uso de ella en la realidad o en la imaginación. Y lógico, le digo, pero chico, no pase la mano por la pared, eso es puerco. Y eso es otro golpe, secreto, pero otro golpe. Vaya, hasta que comprendo que estoy perdiendo el camino con él, no el del mar, el de nosotros dos. Y nada, en fin, que llegamos a la orilla, y fue cuando le dije lo de la serpiente. La verdad se animó enseguida. Ya digo, la vio hasta en los ojos enormes, entonces yo también me alivié. Y así, cuando le estamos tirando piedras al agua a ver quién da más lejos, va y se me ocurre otra vez. Oye, ¿vamos a pasar el túnel como si fuéramos 2 automóviles? Me vuelve la carita deslumbrado. Pero por ahí no pasa nadie. Sí, le digo, hay una acera alta para nosotros. Es como si nos pasáramos el río por encima de la cabeza. ¿Te das cuenta? Vamos. Y entonces hemos pasado el túnel. Esto es cosa de gente atrevida. Ahora simplemente lo invito a subir para comprobar que el río está ahí, que lo atravesamos nada menos que por debajo de la tierra, como 2 lombrices o 2 cangrejos audaces. Sin duda hay que tener valor. Está tan orgulloso que ya ni siquiera se acuerda de cuando me apretó la mano por el condenado bocinazo del camión. Y aparece el río ancho, rizado, con sus bocanadas de aire fresco, de manera que ya vamos de regreso y la tarde está dando en el cielo un vuelco de colores increíbles. Entonces andamos un poco callados los dos. Hace rato que caminamos y todo parece cansar. Pienso en que no va a decir más, que luego, como siempre que se evocan las cosas pasadas, volverá a vivirlas en la memoria dichosamente y las contará allá en su casa. Pero me engaño. Falta algo todavía. Inesperadamente al paso, sin quitar los ojos del suelo ni volver la cabeza, me dice, oye, cuando yo sea grande, ¿cómo tú vas a ser? Bueno, si alguna vez
no se puede contestar de pronto, es ahora. Todavía tal vez sea posible no mentir, hasta que se me ocurre, pues nada, seré un poco más viejo que tú. Eso, nada más. De nuevo andamos unos pasos sin hablar, pero al fin se decide y esta vez sí vuelve la cabeza. ¿Y entonces? ¿Me vas a seguir sacando a pasear? ¿Entonces cuándo? ¿Cuando tú seas un poco más viejo? No. Entonces quien me saca a pasear eres tú. Pero de todas maneras vamos juntos como ahora, le digo. Y porque entre los hombres las cosas de la ternura no suenan tan bien a veces como deberían, le añado algo de reír. Vaya, que entonces tú me llevas de la mano y me dices, abuelo, no corras, no escupas, no te ensucies las manos. Abuelo, ¿tú eres bobo o puerco? Y de repente veo su cara encendida de alegría, como nunca antes la he visto. Bueno, ese es el cuento de Onelio Cardoso, que se llama La serpiente y su cola. Se habrán dado cuenta que hay... Bueno, primero, ¿quieren decir alguna cosa? Por ahora nada. Bueno. Creo que lo primero que podríamos hacer es esta cuestión, más allá de la anécdota de la relación del abuelo con el nieto, puede evocar muchísimas cosas nuestras. Somos maestros, somos padres o madres. En el caso de los que ya tienen algunos añitos, probablemente abuelos o abuelas. Y muchas veces, desde la autoridad, desde el yo tengo las cosas claras, desde tú no sabes, yo te voy a explicar, es muy fácil perder el camino con el otro, como dice Onelio, ¿no? ¿Qué significa perder el camino? Hay un vínculo que nos relaciona. Un vínculo como alumnos, un vínculo como maestros, un vínculo como padres, madres, abuelos, tíos. Pero la imprudencia, este lugar de ocupar la totalidad, esta negación de lo que el otro puede hacer o no, puede ponernos muy fácilmente, casi sin que nos demos cuenta, en el camino de perder el rumbo. Y no porque nosotros deliberadamente queramos hacer eso, ni siquiera porque, como dice Onelio, ni siquiera porque estemos convencidos de eso. Hay cosas que surgen así de repente por esta cosa, dice Onelio, de los viejos carriles, ¿no? O sea, estas cosas que hemos aprendido, que se han repetido, que vienen de generación tras generación, y que incluso en el momento de llevarlas a cabo, a veces nos sorprenden a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy expresando de esta manera? ¿Por qué estoy descalificando con estos argumentos? ¿Por qué? O sea, hay muchas cosas que no tienen que ver con decisiones conscientes, planificadas. Yo diría que la mayoría de las veces no son decisiones conscientes ni planificadas. Son, como diríamos, exabruptos, ¿no? Bueno, a ver, después vamos a hablar de las formas. Por ahora nos manejamos en el plano de la coherencia. Yo capté el mensaje en general, seguramente lo relacioné con alguna experiencia personal, y estaría bueno que en este momento nos demos unos minutitos, no más, unos 5 o 7 minutitos, para garabatear así de manera automática, con una escritura libre de riesgo, como dijimos, es decir, no hay posibilidad de equivocarse, no hay que terminar nada, alguna evocación
en donde nosotros hayamos estado en esta situación, desde el lugar del poder, o sea, o desde el lugar del sometido. Es decir, alguna situación donde nosotros como padres, maestros, bibliotecarios, adultos mayores, etcétera, hayamos ejercido este tipo de presión y descalificación, o hayamos sufrido esto, recuerdos como niños, como jóvenes, como adolescentes, como alumnos, como hijos. Entonces, garabateemos algo, unos minutitos, e inmediatamente volvemos, leemos algunos ejemplos para que podamos dialogar más, y vamos a hablar de los planos de la cohesión y de la adecuación, que por ahora no están considerados. Todo esto tiene que ver con la creatividad, ¿eh? Vamos a verlo después. Bueno, arrancamos entonces. Cada uno con su papelito, sus recuerdos. Cada uno con su papelito, sus recuerdos, lo que pueda hacer en unos cuantos minutos, nada más. ¿Ya? Empezamos.
Bueno, 2 minutitos más hasta donde hayan llegado, 2 minutitos nada más. Y vamos a dialogar un poquito sobre esto. Bueno, a ver, con que alguna persona pueda leer lo que he escrito, vamos 2 o 3 como máximo, creo que ya vamos a poder entablar una buena conversación. A ver. No se preocupen porque les aparezca como un super borrador, porque es eso, es un super borrador. En realidad es el registro escrito de algún recuerdo. No tiene por qué tener una escritura formal, elaborada, no, no, no. Es un registro de algún recuerdo, nada más, eso es todo. Estoy viendo que son 61 personas. Puede ser que no participe 1 o 2. ¿Tienen miedo o no tienen nada escrito? Yo, maestro, pero me da penilla, ¿no le hace? ¿Rosa? Sí, doctor, pero después de la compañera que dijo que quiere participar. Es que no veo qué otra persona quiere participar. Yo, maestro, me llamo Cintia Polanco. Ah, ya te vi, Cintia. Ok, dale, Cintia. Ok, me da pena, es algo raro, pero ahí va. Recuerdo que una vez en un examen de matemáticas yo no había estudiado nada. Fue en bachillerato en un ordinario un poco pesado, ya que era el último año de prepa y se me dificultaba entender algunas ecuaciones cuadráticas. Llegué al examen sin ganas de nada. Lo más mínimo había estudiado, es más, nada. Sentí enfado, ansiedad y al mismo tiempo molestia.
Muchas emociones corrían. Al llegar el maestro al aplicar el examen, dice, todos los que tengan 23 y 22 puntos se salvan del examen. ¿Y qué creen? Pues que yo era de las que tenía los 23 puntos. Y en ese momento de emoción, abracé y besé a mi compañero que estaba a un lado de mí y salí corriendo porque no hice el examen. Muy bueno. Muy bueno. A ver, Rosa quería leer algo, ¿no? Sí, doctor. Dale. Algunas vivencias pasadas me hacen imitar muchas veces los mismos patrones, dando indicaciones en momentos posesiva y autoritaria, sin pensar en el crecimiento fresco, donde se puede experimentar nuevos olores, colores y sabores. Bien, bien. Nada más que planteaste la cuestión genérica y no la aterrizaste en un dolorosísimo ejemplo concreto, que esa es la parte más difícil siempre en la escritura, ¿no? Ponerle nombre y apellido a lo que decimos en general, o sea, particularizar, ¿no? Pero bueno, se entiende que no es fácil, se entiende que no hay como mucha costumbre en esto. Bueno, a ver, con estos dos ejemplos, pero después obviamente si se quieren sumar otras u otros, no hay problema. Voy a hacer una pregunta. Usualmente, ¿ustedes creen que se escribe en la escuela? Si yo hago la pregunta, ¿se escribe en la escuela? ¿Ustedes qué dirían? Digo, es obvio que en la escuela se escribe, si yo pienso en la escritura desde un lugar de respuesta a ciertas preguntas, de repetición de información. Ahora, resulta que la forma de escritura de la escuela tiene poco que ver con con este ejercicio que he planteado en este momento. Es decir, no es usual que en la escuela se den este tipo de experiencias, que no son raras, que son de lo más sencillas, pero ¿por qué no será usual? ¿Por qué no será usual este tipo de escrituras? Y cuando digo usual, no digo que alguna vez no ocurran. ¿Por qué regularmente este tipo de experiencias de escritura no se dan? No se dan por una razón muy sencilla. Primero, son difíciles de calificar. Yo no podría ponerle al trabajo de Cintia o al de Rosa una calificación numérica, ni podría compararlos. Dos, son productos impredecibles, es decir, yo no puedo saber hacia dónde va a derivar esto. Es decir, puede que naveguen por territorios más o menos intrascendentes, o puede que de repente salte una bomba ahí, ¿no? Una bomba en cuanto a lo que se cuenta, cómo se cuenta, etc. Por eso no son comunes este tipo de ejercicios. Y cuando hablo de este ejercicio, hablo de este ejercicio y de casi todos los que hemos hecho antes. Es decir, en la escuela se escribe, pero la escritura creativa, es decir, aquella que muestra claramente la personalidad, la experiencia, los valores, los conflictos de los alumnos, es una escritura muy poco desarrollada, y el motivo es claro. En la escuela usualmente se piensa en la evaluación como destino final del trabajo. Si no hay posibilidad de evaluar, y mucho menos si no hay posibilidad
evaluar en términos objetivos y en términos comparativos, entonces pierde peso, pierde valor, y no es que no se dé, pero se da como en los márgenes del tiempo escolar. Ahora, sin escritura creativa, no hay práctica de escritura real. Lo que hay es una ejercitación de un código, pero esa ejercitación del código es nada más que un punto de partida. Es decir, lo demás es qué uso personal le da cada uno a ese código, que puede manejar en distintos grados de complejidad. Es decir, uno puede tener un manejo muy precario del código, pero si uno está presente en lo que cuenta, es muy probable que ese ejercicio de escritura sea mucho más creativo que otra persona que tiene un desarrollo mayor del código, pero no está contando nada en términos de quién es, qué siente, qué piensa, cómo valora las cosas, cómo las disfruta, etc. Entonces, claro que se llevan a cabo actos de escritura, pero no de escritura propiamente creativa. Y los motivos son esos. Los motivos son los que acabo de mencionar. Ahora, hay razones de carácter pedagógico o de prácticas pedagógicas que se repiten y que no buscan nuevos horizontes. Hay razones de carácter socioeducativas que hacen que la escritura creativa sea verdaderamente un problema. ¿A qué me refiero con escrituras problemas socioeducativos? A que si la persona que de alguna manera directa o indirectamente cuestiona este vínculo de poder maestro-alumno, por ejemplo, y pone en entredicho lo que usualmente está reconocido como natural, y es yo digo que hay que hacer, tú respondes a lo que yo digo que hay que hacer, y yo te califico el producto de acuerdo a cómo lo tengo predeterminadamente organizado. O sea, si yo rompo con todos esos moldes, no solamente genero temor, sino genera como una sensación de, bueno, ¿y para qué lo hago? Bueno, la escritura creativa es aquella cuyo resultado no puede ser previsible. Entonces, yo no puedo saber a dónde va a ir Cintia, no puedo saber a dónde va a ir Rosa, etcétera, etcétera. Y ese producto, además, es un producto personal. ¿Qué quiere decir con que es un producto personal? Que yo no puedo obligar a nadie a que haga una muestra pública de su escritura si es que no lo desea hacer. Y eso contradice también la lógica de la escritura escolar. Se escribe para mostrar, se escribe para controlar, se escribe para comparar, se escribe para calificar. Y por lo tanto, en esa forma de escribir, la escritura siempre es pública. Siempre es pública. ¿Por qué? Porque se pueden meter en mi producción. Yo no tengo ninguna posibilidad de negarme a que se metan, que ingresen a mi producción y la controlen. Pero la realidad es que la escritura en la sociedad no funciona así. No todas las escrituras son públicas, ni tienen por qué ser públicas. Hay escrituras públicas, hay escrituras semiprivadas, hay escrituras privadas. Por eso, digamos, el compartir, el socializar la escritura creativa tiene que ser siempre un acto voluntario. Yo no puedo decir, a ver, Zaida, muéstrame lo que hiciste, porque yo no sé si Zaida quiere mostrarlo. Yo lo que propuse que se escriba, no le estoy planteando que está obligada a mostrarme lo que hizo. Lorena y Elizabeth y Guillermina y las que sean. Es decir,
Ese es el motivo por el cual hay tanta necesidad de abrir la escritura creativa en los salones de clase. ¿Por qué? No solamente para que esté presente la vida de los alumnos, sino para que vayan descubriendo que hay cosas que van a querer mostrar, hay cosas que van a querer mostrarles solo a algunos o algunas, y hay cosas que no le van a querer mostrar a nadie. Y si hay un grupo de 50 personas o 60, como las que estamos reunidos acá, y yo terminado el trabajo digo, bueno, a ver, ¿quién quiere leer? Siempre hay alguien voluntario. Siempre hay alguien voluntaria. Y con los que voluntariamente quieran mostrar lo que tienen, alcanza para reflexionar sobre los rasgos de este ejercicio, los propósitos de este ejercicio, los caminos que podría tomar un ejercicio de este tipo. Entonces, ese tema quería dejarlo planteado de entrada. Es decir, ojo porque escribir se escribe, pero tenemos que darle una vuelta de tuerca para que esa escritura también incorpore producciones que no sabemos cómo pueden terminar, producciones donde estén presentes los que escriben y producciones que puedan enriquecer la experiencia social de escritura. Bueno, quisiera que en esa misma línea resolvamos otro ejemplo mucho más sencillo, no a partir de la lectura completa de un cuento, sino de un pequeño fragmento de una novela de un escritor español que se llama Juan José Millás. Esa sí la pueden conseguir si les interesa en México, porque fue editada por Alfaguara. Se llama El orden alfabético. El orden alfabético. La novela de Millás. Y entonces, lo que voy a leer son estas líneas, 5 líneas, no, 8 líneas. Pero no entendía bien por qué, siendo la enciclopedia un modelo de organización, la realidad no se ajustaba siempre al orden alfabético. El 1, por ejemplo, iba antes del 2, aunque la U era una de las últimas letras del abecedario. Además, desayunábamos antes de comer y comíamos antes de cenar, cuando en una progresión alfabética se debería comenzar el día con la cena para continuar con la comida y acabar la jornada con un buen desayuno. Esta falta de acuerdo permanente entre el mundo enciclopédico y la existencia real constituyó una de las preocupaciones más fuertes de mi infancia. Quise tomar ese fragmentito porque me parece que tiene que ver con lo que estamos hablando en este momento. Lo voy a volver a leer en un momento más, pero ¿qué es lo que tiene? Hay una manera organizada, premeditada, de considerar la escritura en la escuela, a la que nos hemos acostumbrado como alumnos y como docentes. Es decir, nosotros somos los únicos profesionales que tenemos una memoria de infancia de nuestra profesión. O sea, un médico no tiene una memoria de infancia de su profesión. Un ingeniero, un abogado, no. Nosotros sí, porque nosotros hemos ido a la escuela, hemos aprendido cosas como alumnos y volvemos a ejercerlas, muchas de ellas casi automáticamente como docentes. Y ese orden escolar que se da como normal, se da como lógico, no siempre es normal ni lógico, es arbitrario muchas veces. Y muchas veces hemos recibido órdenes o hemos dado órdenes a las que nos hemos sometido sin pensar demasiado si tienen lógica o no tienen lógica las órdenes
de escritura que nos dieron, no las prácticas de escritura. Entonces, voy a volver a leer el fragmento de Millás y voy a proponer una consigna sencilla de escritura. Pero no entendía bien por qué, siendo la enciclopedia un modelo de organización, la realidad no se ajustaba siempre al orden alfabético. Obviamente todo esto es muy irónico, es un juego, ¿no? El 1, por ejemplo, iba antes del 2, aunque la U era una de las últimas letras del abecedario. Además, desayunábamos antes de comer y comíamos antes de cenar, cuando en una progresión alfabética se debería comenzar el día con la cena para continuar con la comida y acabar la jornada con un buen desayuno. ¿Se dan cuenta por qué está diciendo esto, no? O sea, el principio de ordenar alfabéticamente. Esta falta de acuerdo permanente entre el mundo enciclopédico y la existencia real constituyó una de las preocupaciones más fuertes de mi infancia. Juan José Millás, el orden alfabético, repito, por si a alguno le interesa buscarlo por ahí. Bueno, entonces, la consigna es, a veces aceptamos de manera natural ciertas órdenes, ciertas formas de vida, ciertas maneras de ver y de organizar las cosas, y ni sabemos por qué tal cosa es prioritaria o tal no. O sea, lo hacemos porque así ha sido siempre, porque así lo hemos aprendido. Entonces, vamos a tratar de escribir algo sobre órdenes que hayamos recibido o hayamos dado sin demasiado sustento que nos hiciera pensar cuál es la razón de esta orden que hemos recibido, cuál es la razón de esta orden que estamos dando. Es decir, detengámonos para ver si este conjunto de órdenes que parecían naturales son realmente naturales o no lo son. Entonces, demos algún ejemplo. Insisto, escritura libre de riesgo, lo que se pueda garabatear durante unos minutos, y como en el caso anterior, con que 2 o 3 compartan un poquito, vamos a poder abrir una linda conversación. Maestro. Sí. Y no me alcanzó a escuchar porque está usted muy embebido en la explicación, pero cuando está usted hablando, terminé el texto anterior. ¿Habrá oportunidad que lo lea? ¿Querés leer el texto? De la consigna anterior, el de Dale. la autoridad. Leo. Nada más con sí la aclaración, era una anécdota que yo ya tenía más o menos desarrollada y ahorita terminé de acomodarla. El texto que nos leyó el maestro, pues habla de una relación de autoridad, en este caso familiar, que se establece como muy clara e inexorable. Nosotros como maestros también tenemos una autoridad sobre los niños, incluso sobre aquellos niños que no son de nuestro grupo. Por ejemplo, y de eso habla la historia, a la hora del recreo. Ajá. Entonces, lo que hice en esa ocasión, me sucedió una anécdota que tiene que ver con esto, con los niveles de subordinación, digamos, a la hora del recreo. Se los leo. Dale. Y dice así: golpe al corazón. El calendario siguió avanzando y nuevamente le ha correspondido al maestro hacer guardia en el patio de los niños de primero. Mientras bebe del litro de agua fresca que compró en la tienda de la escuela, el calor está insoportable, se acercan 3 niñas pequeñas a hablar con él. Maestro, esta niña dijo una cosa de usted. Ah, sí, ¿y qué dijo? Dijo que usted estaba feo. Ay, niña, ¿y por qué dijo eso? No quiere decir, pero es una niña que roba cosas.
Esto último tranquilizó al maestro, pues una niña así no tiene calidad moral para juzgarlo. Pero su amiga lo interrumpe y le comenta que, al menos en este caso, la calidad moral de la emisora no invalida el juicio estético emitido, pues pertenecen a dos esferas diferentes. Sin más que decir. Gracias. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y ahí se ve claramente cómo el ejercicio anterior que propuse tiene o puede tener mucho que ver con este ejercicio. Estamos sobre lo mismo, ¿no? Es decir, Sí. partimos de un fragmento que juega un poco con la enciclopedia, con el mundo de la escuela y del orden arbitrario para volver sobre nosotros y decir, a ver, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho esto también? ¿O cuántas veces hemos sido víctimas de esto? Órdenes que parecen naturales pero no lo son, dadas o recibidas, ¿no? Acciones que parecen naturales pero no son, realizadas o escuchadas, inclusive en ejemplos de terceros. Bueno, entonces arrancamos, unos minutitos. Sí, y maestro, Sí, no sé si le puedo hacer una observación fuera de lo que es el tema. sí, Y tiene sí. usted una ventana detrás de usted que hace que se le pierda los rasgos de su cara cuando usted se mueve. Entonces eso hace que en las grabaciones usted aparezca oscuro por esa iluminación que tiene atrás. Ah, es un foco, es un foco. Y la ventana, maestro, ¿no? No, acá no hay ventana acá atrás. ¿Esto donde se ven los libros? No, más a la pared donde tiene un cuadro colgado amarillo, a su lado izquierdo. Sí, no hay ventana acá. No, Ah, ¿es un poco? no, es un foco. Vamos a Es un ver si lo foco, podemos es cambiar un de foco. lugar. Si lo podemos cambiar de Sí, lugar. nomás pues para que la grabación le quede bien hecha. Gracias, gracias. Bueno, De arrancamos. nada. Así se ve mejor, ¿verdad? Ok, muy bien. Sí, muy bien. Muchas gracias. Sí, se ve más cálida la iluminación. Ya, muy bien.
Bueno. Son 18, a las y 20, 2 minutitos, damos 2 minutitos y compartimos algo, ¿eh? Y vamos a pasar a un concepto que me parece importante en cuanto a qué nos pasa cuando escuchamos una lectura y nos piden que repitamos la información. ¿Qué nos pasa y qué no nos pasa? 2 minutitos. Bueno, ahora sí. Qué buena acotación, Marco. Mira, cambió completamente. Hasta agarró colorcito, maestro. ¿Eh? Como decimos acá, hasta agarró colorcito. Usted, su cara. Exacto, exacto. Se ve hasta bronceado. Y lo que pasa es que era una luz blanca que estaba puesta atrás. Y yo lo veía como si estuviera entrando el sol por una ventana. Parecía. No, es un foco, es un foco. Y se veía pálido. Sí. Un foco de luz fría. Sí. Ahora sí terminé tiempo, maestro. Ok. Bueno, a ver. ¿Empiezo? Dale, Marco. Y este fragmento le titulé en estos momentos La vez que maté a mi mamá. A mi padre le gustaba la cacería. Animales pequeños de los campos de los alrededores. Nada espectacular tampoco. En una ocasión, mi madre quiso acompañarlo y mi padre me pidió que fuera con ellos. En realidad, yo no tenía ganas de hacerlo, pero la invitación de mi papá sonó más como una orden. Y allá vamos, él y yo con escopetas hechizas al frente y mi madre atrás. Y va y sucede que a la orilla de un cañaveral escuché claramente que un animal salió corriendo de entre los surcos. Yo no lo pensé, solo volteé y disparé sin siquiera apuntar. Un conejo cayó muerto a la vez que mi madre gritó: ¡ay, Dios mío! ¡Ya me mataste! Junto al conejo, mi madre permanecía pálida y temblorosa, aunque mi temblor y mi palidez seguramente eran mayores, aunque no se notaran por fuera, estaban por dentro, en el corazón, y ahí siguen. Gracias. Muchas gracias, Marco. Sí. ¿Puedo participar? Me gustaría leer. Participa, claro, claro, Irene. Dale. Bueno, esta frase siempre nos la repetía mi mamá cuando estaba enojada. Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. No entiendo por qué. Si ahora es el presente, escopeta sería la segunda palabra. Y un poco agresiva, pero real. Y los patos resulta que tiran, pero no sé a qué, porque las palabras ya se me acabaron. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo.
No sé si está bien, pero yo lo hice por los días de la semana. ¿Quién decidió o determinó el orden de los días de la semana? Pudiendo fácilmente empezar como primer día el sábado y como último el viernes. Y así a todos nos gustaría el día jueves como día de descanso y no como día laboral y de trabajo. Hasta ahí me quedé. Buenísimo. Mira, voy a leer algo. No te duermas, ya es muy tarde y en la noche no te vas a dormir. Pero mira cómo tienes tu cama. Levanta eso, acomoda esa cobija. No comas en la cama, se va a llenar de hormigas. El por qué no me gustaba visitar al abuelo. ¿Por qué los alumnos tienen que ponerse de pie cuando llega un maestro o el director? ¿Quién es más importante? Sin alumnos no hay maestros, sin alumnos no hay clases, sin alumnos no hay escuela, sin alumnos no hay trabajo. Fíjense, textos breves, sencillos, pero la potencia que tienen escrituras de este tipo, imagínense las puestas sobre la mesa en un aula donde nunca se ha cuestionado el orden establecido. Es decir, la creación tiene que ver con eso, generar una situación inusual. Y esa situación inusual, generada por textos de este tipo, es la que se elude en general. En general se elude, no solamente para no tener que enfrentar una situación compleja desde el punto de vista de las relaciones, sino porque está todo enlatado, o sea, la práctica escolar está organizada en base a cajitas, ¿no? Perfectamente delineadas, perfectamente evaluables, y lo que se salga del molde siempre implica un riesgo. Puede, repito, puede eventualmente abrirse un espacio de este tipo, pero el asunto no es abrirlo eventualmente, sino ponerlo en el centro del trabajo de escritura. Yo puedo hacer un ejercicio de escritura creativa teniendo muy pocos recursos como escritor. Puedo ser un usuario reciente de la cultura escrita, puedo estar en segundo o tercero de primaria, pero ya tengo la posibilidad con esos mini recursos de empezar a escuchar mi voz y hacerla oír. Entonces, si no me acostumbro a eso, si no es eso lo que caracteriza mi relación con la escritura, yo comienzo a aprender que escribir no tiene que ver con expresarme. Escribir no tiene que ver con interrogarme. Escribir no tiene que ver con interrogar a un tercero. Escribir no tiene que ver con generar una situación inusual, no, escribir tiene que ver con repetir lo más cabalmente que se pueda un modelo. Por eso, muchos ejercicios de escritura tienen que ver con el resumen, muchos ejercicios de escritura tienen que ver con el cuestionario, muchos ejercicios de escritura tienen que ver con contar lo que el texto leído manifiesta de manera explícita, lo que está en la superficie de eso. Pero ir un poquito, escarbar un poquito, buscar un poquito por debajo de esa superficie, eso ya genera una inquietud de otra naturaleza. Quiero cerrar esta trilogía de ejercicios, digo trilogía porque van dos y este va a ser el tercero, con la lectura de un cuento breve, a partir de la cual también voy a proponer un ejercicio de escritura automática. Digo, escritura automática no tiene que ver con mecanización, sino con no detenerse a pensar esto será correcto, no será correcto, etc. En ese sentido, escritura automática. A ver, antes de leer el cuento, yo voy a hacer una pregunta. Si yo digo la palabra cucaracha,
vamos a hacer como un ping-pong de sensaciones, de conceptos. Yo digo cucaracha. ¿Cuál es la primera palabra que se les ocurre replicar a la palabra cucaracha? Asco. Frío. Matar. Asco. Volar. Sucio. Olor. Sucio. Justo. Disgusto, ¿no? Desorden. Indudablemente la palabra cucaracha no es una palabra muy grata, ¿no? O sea, es más, yo creo que no hay lugar en el mundo en donde la cucaracha no sea como símbolo de todas esas cosas que han dicho, ¿no? Suciedad, posibilidad inclusive de contaminación, algo desagradable. La cucaracha es algo desagradable. Muy bien. Voy a leerles un cuento muy breve que se llama La cucaracha. Y dice así. Una vez, bueno, quiero contarles que este cuento lo escribió un escritor argentino que se llamaba, ya murió, Javier Villafañe. Y Javier Villafañe es reconocido en la Argentina como alguien que escribía para niños y que hacía títeres y que tiene muchas obras de teatro de títeres, y es muy poco conocido su obra fuera de la producción infantil. La cucaracha. Una vez había un hombre que vivía solo. Era periodista. Trabajaba en un periódico desde las 6 de la mañana hasta la noche. Cuando terminaba de trabajar, salía del periódico, caminaba unas cuadras, comía en un restaurante y después iba a un bar a tomar cerveza. Al amanecer regresaba a su casa. En su casa, que en realidad era un pequeño departamento, no tenía ni un solo mueble, ni cama tenía, ni una silla. Había unos clavos en la pared donde colgaba el saco, el pantalón y la camisa. Dormía en el suelo. En invierno o cuando hacía frío, se envolvía en una cobija. Le gustaba tomar cerveza. Todo el día tomaba cerveza, a la mañana, a la tarde, a la noche. Siempre llegaba a su casa con 2 o 3 botellas de cerveza. Una madrugada, cuando se acostó en el suelo para dormir, vio una cucaracha que salía de un agujero del zócalo. La vio caminar, detenerse y acostarse cerca de su cabeza. Esto pasó varias veces. Una vez, cuando la cucaracha salía del agujero del zócalo, tomó la tapa de una botella de cerveza y la puso a su lado, y allí se acostó la cucaracha. Al día siguiente, el hombre llegó más temprano a su casa. Traía un poco de algodón. Lo desmenuzó y le hizo una cama en la tapa de la botella de cerveza para que durmiera la cucaracha. El hombre se acostó, como siempre, en el suelo. Vio salir a la cucaracha del agujero del zócalo, caminar y subir para acostarse en la cama que le había hecho en la tapa de la botella de cerveza. Al otro día el hombre fue a trabajar. Estaba muy contento. Salió del periódico, iba silbando por la calle, llegó al restaurante, comió y después fue al bar a tomar cerveza. Se encontró con un amigo y le dijo: ya no estoy solo. Cuando me acuesto, una cucaracha sale de un agujero del zócalo y viene a dormir a mi lado. El amigo se rió. ¿Cómo sabes que es la misma cucaracha?
le preguntó. Tu casa debe estar llena de cucarachas. No, 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 la conozco, es la misma, respondió el hombre. ¿Serías capaz de hacer una prueba? Sí, sí, ¿qué hago? Le arrancas una pata a la cucaracha, la dejas renga, y si al día siguiente ves una cucaracha renga que viene a dormir a tu lado, es entonces la misma cucaracha. El hombre llegó a su casa, se desvistió, colgó en los clavos el saco, el pantalón y la camisa, se acostó. La cucaracha salió del agujero, caminó, y cuando iba a subir a la cama para acostarse, el hombre tomó a la cucaracha con el pulgar y el índice de la mano izquierda, y con el pulgar y el índice de la mano derecha le quebró una pata y se la arrancó. Tiró la pata y puso a la cucaracha en su cama. La cucaracha durmió, pero el hombre no pudo dormir. Vio el sol, la mañana, él tendido en el suelo y la cucaracha a su lado dormida. Después la vio despertar, caminar renga y meterse en el agujero del zócalo. El hombre se levantó, se vistió y salió. Ese día tomó mucha cerveza. Llegó al periódico a las 6:30, trabajó hasta después de la medianoche, fue al restaurante, comió, fue al bar, llegó a su casa, se acostó. Vio salir a una cucaracha renga del agujero del zócalo. La vio llegar, subir y acostarse en la cama de algodón que él le había hecho en la tapa de una botella de cerveza. Es la misma, se dijo el hombre. Yo sabía que no estaba solo, pero no pudo dormir. Vio el sol, la mañana, vio cuando se despertó renga y meterse en el agujero del zócalo. A la mañana siguiente volvió la cucaracha. Llegó caminando lentamente y se acostó al lado del hombre. El hombre no podía dormir, miraba dormir a la cucaracha, estaba desnudo, sentado en el suelo tomando cerveza. Tomó una botella, 2, 3, sintió el sol en los ojos. La mañana, la cucaracha se despertó, bajó de la cama, caminaba arrastrándose y se metió en el agujero del zócalo y no volvió nunca más. Tremendo, ¿no? Lo dejó solo a sus amigos. A ver, acá veo cosas que dice susto de la cucaracha voladora, asco, suciedad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Si a mí me pidieran un trabajo en donde la tarea sea contar lo que ocurre, repetiría y describiría todas las situaciones que se van sucediendo, ¿verdad? Pero si la pregunta fuera, ¿qué es lo que vas sintiendo a lo largo de la lectura? ¿Y cuál es tu sensación final de la lectura? Sin duda, lo que escribirías no tiene nada que ver con contar lo que ocurre, describir lo que ocurre, el lugar, los personajes, etc. Si la pregunta fuera, ¿qué te fue pasando? ¿Qué sensaciones fueron naciendo? ¿Y con qué sensación te quedas al final, después de haber dicho, como todos, que la cucaracha es un bicho asqueroso? ¿Qué fue pasando en la lectura que me generó una emoción inesperada? Que me generó una serie de
ideas y de movimientos internos inesperados. Todos nos sentimos bastante mal, ¿no? ¿Por qué? Si se trata de una cucaracha. ¿O no se trata de una cucaracha? Es una ¿De qué cucaracha. se trata? Sobre eso quiero que escriban así, libre de riesgo, unos minutitos, automáticamente. ¿Se trata de la cucaracha? ¿No se trata de la cucaracha? ¿De qué se trata? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó a lo largo de la lectura? ¿Cómo fueron cambiando mis sensaciones y por qué? Alrededor de eso, unos minutitos. ¿Está claro? Muy bien. Arrancamos. Leyendo.
Bueno, a ver. Dale, Marcos. Dale, Elizabeth. Primero Marcos, Elizabeth y los que se quieran anotar. Bien, esto está cortito. La cucaracha del cuento la aceptamos como real. El problema viene cuando, sin quererlo, traspolamos lo vivido por el animal a nuestra propia experiencia o a la de alguien conocido. Entonces, el sentimiento que se vive no puede describirse sino con la frase muy usada acá. Me sentí como cucaracha. Gracias. Muy bueno. Muy bueno. Elizabeth, dale. Sí, mi opinión de la cucaracha cambió a raíz del cuento, porque la vi como un ser vivo más que viene a este mundo a cumplir una misión. La de ella, servir fielmente como compañera en la soledad de un borracho, que necesitaba compañía, y no le importó que él sacrificara su pata, ella fiel seguía a su lado, mas de repente desapareció. El motivo no se supo, como puede ser triste porque haya perecido de un zapatazo o feliz porque fue a buscar otro nuevo amigo que necesitaba también compañía. Bien, bien, bien. Acá dice, disculpe, ¿cuál es el nombre del cuento? La cucaracha. La cucaracha. No sé si lo pueden encontrar en internet. Javier Villafañe. Busquen Javier Villafañe, La cucaracha, y puede ser que lo encuentren. Pasa esto justamente, ¿no? Lo comentaba Marco hace un momento, y yo creo que, más allá de que lo haya comentado Marco, no, la sensación me parece que es generalizada. Es decir, hay un momento de la lectura en donde la historia da un vuelco, porque da un vuelco nuestra emoción. O sea, de repente comienza toda esta cuestión del desamparo, esta cuestión de la violencia innecesaria, esta cuestión de, o sea, desgarradora del relato. Es un relato terrible, cruel, pero en realidad yo quise ponerlo en un nivel extrema a la sensación, porque para volver sobre esto que repetimos sesión a sesión, lo que se pueda decir a partir de esto no tiene nada que ver con repetir la información del relato, que es lo que usualmente se considera el ejercicio de escritura a partir de una lectura. ¿Cuál es el valor de repetir la información de esto? Ninguna, solamente mostrar que tengo buena memoria. Pero en realidad, lo que yo estoy buscando con la escritura creativa es mi escritura interior. Es decir, no la voz del texto, sino cómo el texto influye en mí, cómo el texto me moviliza a mí y cómo yo voy desarrollando una idea propia, una sensación propia que tiene que ver indudablemente con historia social. Es decir, acá es muy raro que alguien permanezca absolutamente ajeno a esto, como emoción dolorosa, pero también como historia personal. Ya te doy la palabra, Marco. Como historia personal, es decir, no a todo el mundo le va a pegar de la misma manera, ¿no? Es decir, y si yo he vivido situaciones de desamparo, y si yo he vivido situaciones de violencia, y si se han acumulado o se han articulado las dos, seguramente lo voy a vivir de una manera muy particular. Mucho más intensamente que en personas que no hayan experimentado este tipo de emociones. Claro, todos las hemos experimentado. Lo que pasa, lo que varía es la intensidad de esto, ¿no? ¿Querías decir algo, Marco? Sí, nada más plantear una duda respecto a cómo se recibe ese cuento. Y sería la siguiente. Usted esbozó ahorita una frase respecto a que las condiciones
de las personas que leen o escuchan el cuento se reflejan en la manera en que lo asumen. Una de nuestras compañeras ahorita acaba de mencionar que le queda la idea de que posiblemente la cucaracha se fue con otra cucaracha, hombre, mujer, que tal vez también necesitaba, bueno, no dijo cucaracha, sino con alguien más que también necesitaba apoyo. Entonces, pero yo tuve otra sensación en esa parte de cuando la cucaracha ya no vuelve. Y lo que quisiera ver es si es así como generalizado que las mujeres sienten algo en ese momento con esa partecita y uno como hombre, los poquitos que estemos en la sala, lo vemos con otra manera. Y es la siguiente, a mí me causó la impresión no de que la cucaracha podría haberse ido con alguien más, sino que después de que el hombre termina rendido ante la cucaracha, después de que la cucaracha permanece varios días hasta que, digamos, logra hacerle sentir la culpabilidad al hombre, entonces una vez que ya está destruido también el hombre, la cucaracha deja de asistir a la cita por su propia voluntad. Es decir, estaríamos viéndolo como una venganza de la cucaracha que no puede cortarle una pierna al hombre, pero sí puede enamorarlo, digamos, y luego abandonarlo. Esa es una visión que yo sentí, diferente a la que planteó nuestra compañera hace un momento. Entonces, por ahí va la duda, si también se recibe diferente por género. A ver, él lanzó una pregunta, Marco. Si alguien quiere decir algo, sea un compañero. Yo una compañera. puedo leer. María Teresa. Sí, dale. Sí, bueno, yo tengo una percepción un tanto similar a la del maestro. Porque la cucaracha, para mí está lleno de simbolismo este cuento. En primero, la cucaracha sintió que él solamente estaba tratando de demostrar y el amigo solo invalidaba lo que la cucaracha le daba. Entonces, al final la cucaracha lo que hizo fue, aunque tuviera la pata rota, le demostró que ahí iba a estar. Y aunque la invalidaran o no, ahí va a estar. Pero ya después dijo, bueno, siempre estuve presente, pero no había nada que demostrar. Y no iba a perdonar ser lastimada. Entonces yo pienso que la cucaracha dijo, bueno, me tuviste, me lastimaste, con permisito. Entonces yo más bien por ese lado lo tomé, pero sí es un poco similar al del maestro, así como que, pues bye. Está bueno que el personaje de la cucaracha ya tiene pensamiento humano, sentimientos humanos. Ya la simbolicé yo todas. Que también se podría ver desde otro lugar, ¿no? Es decir, la percepción del hombre y la de su amigo tiene que ver con universos emocionales absolutamente distintos, ¿no? O sea, el amigo se está, además de ironizar, además de burlarse, se está moviendo en el plano de la objetividad. Y el personaje es todo subjetividad, ¿no? Es decir, esta desolación, esta sensación de que nada bueno le puede pasar, cambia con una mínima presencia. Evidentemente cambia porque hay una necesidad respecto de esto que no tiene el amigo. El amigo está hablando desde otro lugar, es otro mundo, digamos, ¿no? Entonces, pero la pregunta de Marco queda picando en el aire. ¿Se podrán hacer percepciones diferenciadas por género en esto? Yo creo que sí. Tú dices que sí. ¿Alguno de los maestros, hombres, que esté por ahí que quiera, si quiere decir algo, o si quieres leer algo, o si quiere contarnos cuál es su percepción sobre esto, bienvenido también. Los otros maestros no aparecen. Ah, bárbaro.
Es ¿Puedo Marco, leer, maestro? bendito tú eres entre todas las mujeres. Bueno, si no es uno de los varones, si alguna de las maestras quiere decir, sí. A ver. Voy a leer, dice. ¿Qué es esto? No, sí, no le puse género, simplemente va el hombre como hombre y mujer. Dice, me dio la sensación de que era una cucaracha, un bicho compasivo, posiblemente vivía una situación similar en su mundo animal, en una semejanza paralela de la vida del pobre hombre con la de un animal que al parecer solo le espera una vida así, de repugnación por su naturaleza de supervivencia. Pero el hombre elige muchas veces vivir como una cucaracha. Allí está la diferencia. Sentí crueldad al momento de que le trozó la pata, una manifestación vil del hombre ante su incredulidad de merecer una compañía. Eso es lo que... Fíjense cuántas maneras distintas de decir cosas que van por carriles bastante cercanos. Una cuestión que me parece que es importante para tener en cuenta en un taller de escritura creativa es que no desechen nada, absolutamente nada de lo que produzcan ni de lo que produzcan las personas con las que trabajen, sean niños, jóvenes o adultos. Todo material que se haya generado, aunque sea un ejercicio de un par de minutos, puede ser retomado, puede ser reescrito, puede ser repensado. Entonces, yo creo que todo lo que vamos generando habría que reunirlo y a lo mejor en algún momento clasificarlo. Y esta es una idea interesante también para que ustedes planteen. ¿A qué me refiero clasificarlo? No en cuanto a tipo de texto, sino en cuanto a lo que comenté antes. Textos que creo que en algún momento pudiera compartir, por un lado. Y textos que solamente los quiero compartir con algunas personas, no totalmente abiertos, por otro lado. Y textos del orden de lo privado, o sea, cosas que fui pensando, sintiendo, pero que son mías y que no quiero compartirlas con nadie. Por lo menos en el momento en que lo genero. Eso puede ir variando también. La sensación de lo público y lo privado puede ir variando. Pero si yo tengo un taller en donde voy formando a la gente en que no tire nada, que todo se puede retomar, que todo se puede reescribir, que se puede clasificar lo escrito entre escrituras que podría compartir con cualquiera, con algunos o con nadie, lo que estoy haciendo es dando una visión de la escritura mucho más real que la visión de la escritura que normalmente hay en la escuela. Es decir, una visión social de la escritura que respeta y demuestra las distintas funciones, las distintas maneras de circular la palabra, según el tipo de texto, los propósitos, las circunstancias, etc. Porque, insisto, alguna puede en este momento parecerme inapropiada para ser compartida y a lo mejor en un tiempo más sí. Hay además muchas razones para compartir o no compartir. Puedo pensar que todavía es una escritura muy precaria y que la voy a compartir cuando esté más desarrollada, etc. ¿No? Bueno, estamos casi sobre el final, nos faltan unos minutitos, nada más. Si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario de cierre, parece mentira, pero ya hemos hecho 2/3 del taller. Y en realidad un poquito más, porque la última sería más bien un encuentro de evaluación, de mostrar los trabajos que han generado, etc. O sea que nos quedarían realmente 3 más. Entonces, sí. Nomás para compartirle, efectivamente, con los niños hay un mundo en su interior que con pequeños ejercicios como los que hemos aprendido aquí pueden salir a la luz. Les comparto una definición de diccionario poético
que trabajé con los niños y que me parece así como que un chispazo, y es la siguiente. Luna, 2 puntos, plátano de queso. Y es una definición así muy chiquita, muy bonita, que es producto así como de los ejercicios que se pueden ir haciendo con los niños. Claro. Sí, ¿sabes qué? Luna, plátano de queso, me hizo acordar a Jairo Aníbal Niño, el poeta que escribió ese, ¿se acuerdan ese texto de do, re, mi, fa, sol, la, si, si? Bueno, tiene uno, también un mini texto de definición, que dice, ¿qué es un gato? Un gato es una gota de tigre. ¡Ay, qué bonito! Va más o menos por la línea de lo que acaba de plantear Marco, ¿no? Maestro. Sí. Soy Ofe. Precisamente la de Gota de Tigre viene en el libro de mi álbum de preescolar y los invita al poema, ¿verdad? Entonces, esta semana, la semana anterior, por la brevedad ya de que venía Día de Muertos, yo promoví con mi grupo el hacer calaveras literarias. Son pequeños de segundo grado. Y como dice el maestro Marco, en su interior, yo la verdad me motivé mucho porque es a distancia y con videollamada, y pudieron ellos expresar por ejemplo, decía, estaba la calavera sentada jugando. Llega y me quita el balón. Para mí, un niño de segundo que ya empieza a hacer un poema con palabras largas, con una extensión, es un logro. Totalmente. Y se está reflejando de alguna manera en lo que usted está haciendo con nosotros para yo motivarlos y que ellos se motiven también. Bueno, la verdad que me da mucho gusto y bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene, el viernes. Sí, hasta luego, maestro. Gracias. Que descanse, doctor. Hasta luego. Gracias. Qué buen fin de semana para todos, todas. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.